Dobby, el elfo doméstico, es definitivamente uno de los personajes más queridos por todos nosotros en Harry Potter, por siempre admirar y defender fielmente a su querido Harry Potter. Sin embargo, muchos no saben que sus motivaciones para defenderlo vienen incluso desde antes de conocerlo en persona, motivaciones que jamás vimos en las películas, e incluso apenas se insinúan en los libros. Por eso hoy quiero analizar cómo vivió Dobby todos los eventos de la Cámara Secreta, para ver si podemos descubrir qué fue lo que lo llevó a arriesgar todo para proteger a Harry Potter, incluso antes de haberlo conocido. Quiero que descubramos juntos esta historia que nunca nos contaron, pero que probablemente siempre estuvo ahí, escondida entre líneas. Esta es la otra versión de la Cámara Secreta, contada desde el punto de vista de Dobby, el elfo doméstico. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir el plan secreto de Dobby en la Cámara Secreta. Rebelio. Dobby nació un 28 de junio y pasó toda su vida sirviendo a la muy respetable y adinerada familia Malfoy, una de las familias más influyentes del mundo mágico, gracias a su fortuna, su peso dentro del Ministerio de Magia y su pureza de sangre. Pureza un poco cuestionable, porque sabemos que en el pasado la familia Malfoy se relacionó con la realeza Muggle, y así fue como acumuló su gran fortuna. Pero cuando entró en vigor el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, ahora les convenía más apoyar la ideología de la pureza de sangre, ya que era lo que estaban defendiendo las familias más influyentes dentro del mundo mágico. Así que cambiaron su enfoque y se centraron en ganar poder dentro del Ministerio de Magia. A pesar de todo esto, su apellido aparece dentro de la lista de los Sagrados 28, un directorio de familias que supuestamente conservaban sangre mágica completamente pura, sin rastro muggle en su linaje. ¿Se habrán comprado su lugar dentro de esta lista? Les dejo a ustedes ser los jueces. Pero a partir de ahí los Malfoy comenzaron a relacionarse únicamente con familias puristas de sangre, que se creían superiores por tener solamente magos en su familia, y despreciaban profundamente a los muggles. Tampoco le hacían el feo a las artes oscuras. Esta es una versión muy resumida de la historia de los Malfoy. Si quieren conocer más sobre este tema y la verdadera razón por la que Draco Malfoy se volvió tan malo, les recomiendo ver este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. ¿Y a qué va todo esto? Bueno, les doy ese contexto para que se den una idea del ambiente bajo el que trabajaba Dobby. Las familias puristas de sangre no solamente odiaban a los muggles, también tenían prejuicios contra cualquiera que no fuera básicamente un humano de sangre pura. Hombres lobos, semigigantes, duendes, centauros, etcétera, etcétera. Y por supuesto, elfos domésticos. Aunque estos seres servían desde siempre a los magos, la mayoría de ellos los veía como seres inferiores. Pero antes de continuar, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda, y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguramente van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. En el mundo mágico, la esclavitud de los elfos domésticos era algo aceptado sin cuestionamientos, especialmente por estas familias adineradas. Los elfos servían a sus familias por generaciones, dedicándose a las tareas del hogar hasta el final de sus días. Para ellos, obedecer a su amo era la regla más importante. Por eso Dobby siempre seguía órdenes. Pero a diferencia de los demás elfos domésticos que conocemos en la saga, Dobby no estaba feliz de servir. Es más, lo que más anhelaba era ser libre. Y esto se debe principalmente a que los Malfoy, específicamente Lucius, Narcisa y Draco, lo trataban con crueldad y desprecio. Y a menudo le pedían que se aplicara castigos extra cada vez que hacía algo que no les gustaba. Por eso era completamente normal para ellos verlo con manos quemadas
o con golpes en la cabeza. Dobby incluso nos cuenta que lo amenazaban de muerte unas 5 veces al día. Como era un elfo muy maltratado, Dobby sabía que no lo trataban con el respeto que merecía. Y aunque no lo crean, esta fue la razón principal por la que empezó a admirar tanto a Harry Potter, incluso antes de conocerlo. Sabía que tras la caída de Voldemort, la vida de los elfos domésticos había mejorado gracias a él, como le confiesa más adelante. Si Harry Potter supiera, si supiera lo que significa para nosotros, los parias, los esclavizados, la escoria del mundo mágico. Dobby recuerda cómo era todo cuando el que no debe nombrarse estaba en la cima del poder, señor. A nosotros los elfos domésticos se nos trataba como alimañas, señor. Desde luego, así es como tratan a Dobby, señor. Pero señor, en lo principal, la vida ha mejorado para los de mi especie desde que usted derrotó al que no debe ser nombrado. Harry Potter sobrevivió y cayó el poder del Señor Tenebroso, surgiendo un nuevo amanecer, señor. Y Harry Potter brilló como un faro de esperanza para los que creíamos que nunca terminarían los días oscuros, señor. Imaginen ser Dobby, maltratado toda su vida, y de repente escuchar que un niño se enfrentó solo al mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos. No para volverse famoso, sino para proteger a los demás, y que mejoró la vida de criaturas como él, a las que los magos generalmente odiaban. Esto debió haberlo marcado profundamente, ya que incluso él, atrapado en una casa donde lo trataban con crueldad, se dio cuenta de que tras la derrota de Voldemort, la vida para los elfos domésticos en general había mejorado, aunque aún no podía estar completamente seguro de que Harry Potter era un héroe. Porque también, tras la caída de Voldemort, había escuchado los rumores que circulaban entre los mortífagos. Se decía que Harry Potter podría ser un gran mago tenebroso, incluso más poderoso que el propio Voldemort, ya que había sobrevivido al ataque del Señor Tenebroso cuando era apenas un bebé. Déjame recordarte que cuando Potter llegó a Hogwarts, todavía circulaban historias sobre él, rumores de que también era un gran mago tenebroso, y que por eso había sobrevivido al ataque del Señor Tenebroso. De hecho, muchos antiguos seguidores de este consideraban que Potter era un estandarte alrededor del cual todos podríamos congregarnos una vez más. Lucius Malfoy era un hombre extremadamente ambicioso, orgulloso de su fortuna y del prestigio que su apellido le daba. Se unió a los mortífagos no porque creyera realmente en Voldemort o en su ideología, sino porque buscaba los privilegios que esta alianza podría darle a él y a su familia. Recuerden que después de la caída de Voldemort, Lucius fingió haber estado bajo la maldición Imperius y no hizo nada por buscarlo, así que muy leal no era. Aún sin Voldemort, la familia Malfoy seguía siendo una de las familias más poderosas y respetadas del mundo mágico, algo que Lucius no quería perder. Yo creo que al escuchar todos estos rumores sobre Harry, le recomendó a su hijo Draco a acercarse a él, por si acaso Harry terminaba convirtiéndose en el nuevo Señor Tenebroso. Pero desde el primer día de Draco en Hogwarts, los Malfoy se dieron cuenta de que los rumores no eran para nada verdaderos. Harry Potter resultó ser un Gryffindor con todas las letras. Valiente, impulsivo, osado, y sobre todo con una fuerte necesidad por hacer lo correcto, todo lo que Draco Malfoy despreciaba. Para Draco, Harry Potter era un mago promedio, un estudiante del montón, sin ningún talento especial, que solo recibía atención y favoritismo por ser famoso. Así que cuando regresó a casa durante el verano, no paraba de quejarse de todas las injusticias que ocurrieron en Hogwarts, como que a Harry lo aceptaron en el equipo de Quidditch a pesar de que era de primer año, y eso estaba prohibido. O que Gryffindor ganó miles de puntos solamente porque Harry Potter derrotó a Voldemort, junto a sus amigos traidores a la sangre, y que por eso Slytherin había perdido la Copa de las Casas. A todos les parece que Potter es muy inteligente solo porque tiene esa maravillosa cicatriz en la frente y una escoba mágica. Me lo has dicho ya una docena de veces por lo menos. Todas estas historias obviamente también las escuchó Dobby, lo que aumentó aún más su admiración por Harry Potter, ya que Draco había confirmado que no era un mago tenebroso, sino un niño valiente que ayudaba a los más desfavorecidos. Lucius, sin embargo, estaba preocupado por el posible regreso de Voldemort.
Durante la Primera Guerra Mágica, él había llegado a ser su segundo al mando, pero aún así fue uno de los primeros en abandonar a los mortífagos tras la desaparición del Señor Tenebroso. ¿Qué pasaría si Voldemort regresaba? No iba a estar nada contento con Lucius Malfoy. Se suponía que era uno de sus seguidores más leales, su mano derecha. Pero a pesar de que no terminó en Azkaban como otros mortífagos, como Bellatrix Lestrange, y logró quedar en completa libertad, en los 11 años siguientes nunca movió un dedo para buscarlo, ni ayudarlo a regresar al poder. Básicamente, si Voldemort volvía, Lucius estaba frito. Ahora que ya sabía que Harry Potter no era un gran mago oscuro y que el regreso de Voldemort parecía inevitable, yo creo que Lucius ideó un plan para ganarse su favor antes de que reapareciera. Y yo creo que ese plan incluía conseguir las dos cosas que él sabía que Voldemort más deseaba en este mundo: abrir de nuevo la Cámara de los Secretos para eliminar a los estudiantes nacidos de Muggles de Hogwarts, y lo más importante, matar al niño que lo había dejado sin cuerpo, Harry Potter. Con eso, Lucius aseguraría su lugar como el mortífago más valioso y evitaría cualquier castigo por haberlo abandonado. Pero si el plan fallaba, él seguiría a salvo, porque estaría lejos del diario que causaría todos estos problemas. Y el Ministerio de Magia no podría rastrearlo. Y si Harry no moría al ver al basilisco, por lo menos sería expulsado de Hogwarts, como pasó con Rubius Hagrid en su momento, algo que también le convenía a Voldemort, porque un mago sin varita ya no representaba tanto peligro. Este, creo yo, era precisamente el plan original de Lucius Malfoy, y seguramente fue el que escuchó Dobby. Dobby seguramente lo oyó planear cómo quería entregarle el diario de Tom Riddle a Harry Potter, para que él mismo abriera la Cámara de los Secretos e idealmente muriera, o por lo menos fuera expulsado de Hogwarts. Nadie sospecharía de Lucius porque él estaría alejado de todo. Pero si Voldemort regresaba, sabría perfectamente quién había sido el responsable, ya que él mismo le había dado el diario a Lucius para que lo guardara entre sus objetos oscuros. Esto le traería a Lucius mucho prestigio dentro de los mortífagos, e incluso tal vez podría recuperar su lugar como el segundo al mando. Y si de paso lograba deshacerse de Albus Dumbledore y hacer que se alejara de Hogwarts, definitivamente se convertiría en el favorito de Voldemort. Un plan perfecto. Perfecto hasta que falló. Y Voldemort se enteró de que Lucius había sido el responsable de que uno de sus horrocruxes fuera destruido. Pero bueno, esa es otra historia. Dobby, por supuesto, admiraba a Harry Potter y no quería que nada malo le pasara. Y aquí es donde por fin sus caminos se cruzan. Durante todo ese verano, Dobby había estado interceptando las cartas que recibía Harry Potter, para hacerlo sentir que no tenía amigos y evitar que regresara a Hogwarts. Quería protegerlo del plan de Lucius. Ahí nos damos cuenta de lo mucho que Dobby ya conocía a Harry Potter incluso antes de conocerlo en persona, probablemente por todo lo que Draco le contaba a sus padres sobre él, ya que por lo visto no hablaba de otra cosa. Sabía que sus amigos eran lo más importante para Harry Potter y que haría cualquier cosa por ellos. Por eso probablemente pensó que si lo hacía sentir solo y no muy querido, se convencería de no regresar a la escuela. Lo que no sabía era lo mal que lo trataban los Dursley. Así que de todos modos su plan no iba a funcionar, pero lo intentó. Lo que nunca se explica ni en los libros, ni en las películas, ni en ningún lado es cómo Dobby logró interceptar las cartas de Harry. Pero yo tengo una teoría. Claro que sí. Yo creo que Lucius Malfoy no tenía la intención de darle el diario de Tom Riddle a Ginny Weasley, sino a Harry Potter, y que cambió de opinión en el último momento después de pelearse con Arthur Weasley en Flourish y Bloods. Si su idea inicial era entregárselo a Harry, entonces necesitaba la ayuda de su elfo doméstico Dobby. Yo pienso que Lucius le ordenó a Dobby interceptar y leer el correo de Harry Potter, para saber exactamente dónde se encontraba y qué día visitaría el callejón Diagon para buscarlo y entregarle el diario sin que él se diera cuenta. Y si esto es cierto, explicaría perfectamente por qué Dobby pudo esconder las cartas, espiarlo, seguirlo y advertirle del peligro sin romper las órdenes de su amo. Dobby, al fin y al cabo, estaba cumpliendo instrucciones. Estaba interceptando y leyendo todo el correo de Harry. Pero Lucius probablemente no le ordenó expresamente que lo devolviera.
y yo pienso que es por eso que Dobby pudo tomarse ciertas libertades. También creo que Lucius le pidió a Dobby que espiara a Harry Potter de cerca para saber cuándo visitaría el Callejón Diagon, porque eso explicaría por qué Dobby pudo estar escondido en el seto la mañana del cumpleaños de Harry, y luego porque pudo esperarlo en su habitación, sin abandonar sin permiso la mansión Malfoy. Pero no creo que Lucius le prohibiera directamente hablar con Harry. Probablemente ni se le pasó por la cabeza que Dobby quisiera ayudarlo. Esto explicaría cómo Dobby pudo advertirle a Harry del peligro que corría si regresaba a Hogwarts, sin desobedecer técnicamente las órdenes de su amo. Claro que Lucius seguramente sí le prohibió revelar su plan. Por eso Dobby se castiga varias veces en su conversación con Harry, cada vez que intenta decir más de lo que puede. Entre la emoción de conocerlo, la urgencia por advertirle del peligro, el asombro por su amabilidad y el miedo de tener que regresar pronto a la mansión Malfoy, Dobby entra en un frenesí emocional y no logra explicarle claramente nada a Harry Potter. Y para colmo, las interrupciones de tío Vernon tampoco ayudaron. Después del escándalo que causó Dobby, Vernon los interrumpe para callar a Harry. Dobby, desesperado, le dice a Harry que le devolvería sus cartas si él acepta no volver a Hogwarts. Pero cuando Harry se niega y ve que su plan no estaba funcionando, recurre a una medida improvisada mucho más extrema. Usa magia para arruinar el postre de la tía Petunia y desaparece, con la esperanza de que castigaran a Harry y no lo dejaran volver al colegio. Sin embargo, después de enterarse de que Harry Potter estaba en el Callejón Diagon comprando sus útiles escolares, que el diario ya estaba en manos de Ginny y que Harry Potter regresaría a Hogwarts, Dobby debió sentirse cada vez más desesperado por protegerlo. Pero ahora tenía un problema mayor. Como Lucius ya había entregado el diario, ya no le interesaba seguir espiando a Harry, así que Dobby ya no tenía una orden directa que lo autorizara a seguir cerca de él. Y yo creo que por eso recurrió a otro plan improvisado y extremo en el andén 9 3/4. ¿Ustedes creen que Draco, Lucius o Narcisa iban a andar cargando el baúl de Draco y todas sus cosas que debía llevar a Hogwarts? Pues claro que no. Lo más probable es que llevaran a Dobby para que hiciera todas esas tareas que ellos no querían hacer, mientras ellos se dedicaban tranquilamente a despedirse de su hijo. Seguramente Dobby, después de subir el baúl de Draco al expreso de Hogwarts y cumplir con todo lo que se le había ordenado, aprovechó el momento para buscar a Harry Potter. Y al darse cuenta de que Harry Potter no estaba en el tren, y al ver que los Weasley llegaban literalmente corriendo, vio esta situación como su última oportunidad para intervenir. Y aprovechó el instante en el que los Malfoy estaban distraídos despidiéndose de Draco para escabullirse y evitar que Harry Potter cruzara la barrera. Recordemos que los Weasley llegaron muy tarde ese día y casi pierden el tren, así que debió de ser muy fácil para Dobby cerrar la barrera menos de un minuto antes de que dieran las 11, sin causar un gran alboroto para los demás pasajeros, ya que todos los estudiantes ya estaban arriba del tren. Así protegía a Harry y al mismo tiempo evitaba levantar sospechas. Era el plan perfecto. Claro que Dobby no contaba con que los Weasley tuvieran un coche volador, y seguramente se sintió muy decepcionado al enterarse de que Harry Potter sí había regresado a Hogwarts. Después de todo, este incidente hasta apareció en el periódico, pero para entonces ya no tenía forma de seguir ayudándolo, porque debía quedarse en la mansión Malfoy siguiendo las órdenes de sus amos. El pobre debió sentirse destrozado. Y esto nos lleva al último intento de Dobby por salvarle la vida a Harry, que curiosamente casi terminó matándolo. El incidente de la Bloodger loca. Esto ocurrió en el partido de Quidditch de Gryffindor contra Slytherin, donde Draco Malfoy jugaba como buscador. Aunque el libro no lo confirma de forma oficial y no podemos tomarlo como canon, no me sorprendería que Lucius Malfoy hubiera estado presente ese día en el estadio de Quidditch.
como si lo estuvo en la película. Primero, porque su hijo estaba jugando y seguro quería verlo. Segundo, porque Lucius era el jefe del consejo escolar de Hogwarts, un grupo formado por 12 brujas y magos que supervisaban el funcionamiento del colegio. Ellos podían hacer cosas como nombrar o suspender al director, atender quejas de los padres y hasta clausurar Hogwarts si lo creían necesario. Así que no sería raro que ellos asistieran a los eventos importantes del colegio como los partidos de Quidditch. Y tercero, porque tendría todo el sentido narrativo que Lucius estuviera allí. Porque si llevó a Dobby con él para que le sirviera, eso le dio al elfo la oportunidad perfecta de entrar al castillo e intentar una última vez que Harry Potter regresara a casa. Desde su lugar en las gradas, Dobby no podía hablar con él, pero sí podía encantar una Bludger para que lo persiguiera, con la esperanza de herirlo, pero no matarlo, y que lo mandaran herido de vuelta a casa. Y como había tanta gente en el estadio, sería muy difícil sospechar de él. No, matarle no, señor, nunca. Dobby quiere salvarle la vida a Harry Potter. Mejor ser enviado de vuelta a casa gravemente herido que permanecer aquí, señor. Dobby solo quería ocasionar a Harry Potter el daño suficiente para que lo enviaran a casa. Después de ver que Harry fue llevado a la enfermería, Dobby probablemente se quedó más tranquilo, pero aún quería saber si regresaría a casa o no. Y lo único que explicaría que Dobby estuviera en el castillo durante la noche es que Lucius se hubiera quedado ese fin de semana en Hogwarts para pasar más tiempo con su hijo Draco. Si llevó a Dobby con él, seguramente fue para que lo ayudara con su equipaje y demás. Así que en la noche, mientras todos dormían, Dobby debió encontrar el momento perfecto para escabullirse e ir a la enfermería sin ser visto, para advertirle una vez más a Harry Potter que debía irse para mantenerse a salvo. Durante esa conversación, él le confesó a Harry que había cerrado la barrera hacia el andén 9 3/4 y también que había encantado la Bludger, probablemente desesperado porque Harry lo escuchara al fin. También habló por primera vez sobre la existencia de la Cámara de los Secretos, aunque se cayó de inmediato porque probablemente no podía revelarle nada más. Tiene sentido que Dobby estuviera tan desesperado por advertirle que se fuera de Hogwarts, porque sabía que ya no tendría más oportunidades de regresar al castillo, y que tendría que quedarse en la mansión Malfoy obedeciendo las órdenes de sus amos. Por eso, esta fue su última advertencia, y no lo volvimos a ver hasta después de que Harry rescatara a Ginny de la Cámara de los Secretos. En esa ocasión, Dobby acompañó nuevamente a Lucius a Hogwarts, cuando este fue corriendo a hablar con Dumbledore para reclamarle de su regreso, ya que según él, el consejo escolar lo había suspendido. Dumbledore le explicó que tras la noticia de que la hija de Arthur Weasley probablemente había muerto, los otros 11 consejeros le enviaron lechuzas para pedirle que regresara de inmediato, porque era el hombre más indicado para ocupar el cargo. Esto hizo que Lucius se enfureciera, y más aún cuando Dumbledore le explicó que el culpable de los ataques había sido Lord Voldemort, actuando a través de otra persona mediante el diario de Tom Riddle. En ese momento Lucius se dio cuenta de que su plan había fallado completamente, y que estaba frito. Y aquí hay algo que me parece muy curioso. El texto dice que desde el momento en el que Dumbledore le mostró el diario a Lucius, no dejó de mirarlo fijamente. Incluso cuando hablaba mantenía su mirada clavada en los ojos de Lucius. Esto me hace pensar que Dumbledore probablemente estaba usando sus habilidades de legeremancia, es decir, su capacidad de leer la mente de las otras personas, para descubrir la verdad sobre el diario. Y seguramente fue así como se enteró de todo. Por eso enseguida empezó a hablarle con indirectas, diciéndole que si Harry y Ron no hubieran encontrado el cuaderno, Ginny Weasley habría aparecido como culpable. Nadie habría podido demostrar que ella no había actuado libremente. E imagine lo que podría haber ocurrido entonces. Los Weasley son una de las familias de sangre limpia más distinguidas. Imagine el efecto que habría tenido sobre Arthur Weasley y su ley de defensa de los Muggles si se descubriera que su propia hija había atacado y asesinado a personas de origen Muggle. Afortunadamente apareció el diario,
con los recuerdos de Riddle borrados de él. ¿Quién sabe lo que podría haber pasado si no hubiera sido así? Dobby, sin embargo, no paraba de lanzarle señales a Harry para que se diera cuenta quién era el verdadero culpable. Lo miraba fijamente, luego señalaba el diario, después a Lucius Malfoy, y acto seguido se daba puñetazos en la cabeza. Esta era claramente su forma de decirle a Harry que Lucius había sido el responsable de todo. Intentaba darle pistas, pero al tener prohibido revelar la verdad, Dobby se castigaba de inmediato. Cuando Harry por fin entendió el mensaje, le preguntó directamente a Lucius cómo había llegado el diario a manos de Ginny Weasley. Le dijo que sabía que se lo había dado en Flourish y Bloods, cuando tomó su libro de transformaciones y, aprovechando el momento, deslizó el diario junto a ese libro. Cuando Lucius le pidió pruebas, Dumbledore intervino con una sonrisa, sabiendo perfectamente quién había sido el culpable, y que Harry también ya lo sabía. Simplemente dijo que no se podía demostrar nada, ya que todo rastro de Riddle había desaparecido del libro. Aún así, Harry le pidió permiso a Dumbledore de devolverle el diario a Lucius. Dumbledore accedió de inmediato, probablemente ya adivinando lo que Harry planeaba hacer, después de ver cómo Harry observaba todo el tiempo a Dobby. Entonces Harry salió corriendo del despacho, se quitó un zapato, luego un calcetín sucio y embarrado, y metió el diario dentro de ese calcetín. Se lo entregó a Lucius, quien lo tomó con asco, extrajo el diario y tiró el calcetín al suelo. Dobby en ese momento seguramente ya estaba feliz de que Harry Potter se hubiera enterado de la verdad, y sobre todo de que estuviera a salvo. Pero al ver el calcetín en el suelo, ese mismo calcetín que Harry Potter le había entregado a su amo y que su amo había desechado, entendió inmediatamente lo que Harry Potter quería hacer, porque ya lo conocía muy bien. Y como él mismo le había explicado antes, a Dobby solo podrán liberarlo sus dueños un día si le dan alguna prenda. La familia tiene mucho cuidado de no pasarle a Dobby ni siquiera un calcetín, porque entonces podría dejar la casa para siempre. Yo creo que cualquier otro elfo doméstico simplemente habría ignorado la prenda, porque la mayoría eran felices trabajando para sus amos. Pero recuerden que los Malfoy trataban horrible a Dobby, y lo que él más deseaba era librarse de ellos. Así que en ese momento Harry Potter le entregó a Dobby la luz de esperanza que había estado esperando durante tantos años. Y antes de que su amo pudiera reaccionar, Dobby tomó el calcetín de inmediato, y al saberse libre encontró un nuevo propósito: ayudar a Harry Potter, su salvador y defensor de los menos favorecidos. Ese acto de Harry, sumado a todo lo que Dobby ya sabía de él incluso antes de conocerlo, cómo había mejorado la vida de los elfos domésticos tras la caída de Voldemort, cómo había defendido la piedra filosofal con valentía, cómo siempre anteponía a sus amigos antes que a sí mismo, y lo respetuoso que era en comparación con los Malfoy, hizo que Dobby lo admirara aún más y empezara a defenderlo abiertamente desde el primer segundo que fue libre. Se interpuso entre él y Lucius, gritándole que no le haría daño a Harry Potter, y usando su magia lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas. Cuando Lucius levantó la varita, Dobby lo volvió a amenazar, advirtiéndole que se fuera de inmediato y que no se atreviera a tocar a Harry. Lucius trataba horriblemente a Dobby, sí, pero después de tenerlo como esclavo durante años, sabía perfectamente que la magia de un elfo doméstico podía ser muy poderosa. Así que no le quedó de otra más que marcharse. Al darse cuenta de que Harry Potter era mucho más grande de lo que había escuchado o imaginado, Dobby se puso su nuevo calcetín como si fuera su mayor trofeo, y abrazó con fuerza a su nuevo héroe. Y desde ese momento decidió dedicar su vida a protegerlo. Dobby no solamente era un elfo doméstico con buenas intenciones, era un ser valiente, inteligente y con un sentido de lealtad que fue mucho más allá de lo que cualquiera esperaría. Incluso antes de conocer a Harry Potter en persona ya lo admiraba y quería protegerlo. Y cuando finalmente lo conoció y se dio cuenta quién era realmente, no dudó en arriesgarlo todo para mantenerlo a salvo.
una y otra vez a lo largo de toda la saga. Gracias a lo que vivió durante la cámara secreta, Dobby encontró algo que nunca había tenido, un mago que lo trataba con respeto, que lo liberó y que creyó en él, y desde ese momento su decisión fue clara, defender a Harry Potter, no por obligación, sino por elección. Tal vez su historia por eso nos conmueve tanto, porque Dobby no solo fue un elfo doméstico que se convirtió en un héroe, sino fue un amigo incondicional, y su versión de la cámara secreta no solo nos muestra lo que hizo, sino por qué lo hizo. Espero que hayan disfrutado de la historia de la cámara secreta contada desde el punto de vista de Dobby. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué creen que hubiera pasado si Dobby no hubiera intervenido en la cámara secreta? ¿Las cosas hubieran salido peor o mejor? ¿Y cuál es su escena favorita de Dobby? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejaré en la descripción. Así podrán disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todo lo que nunca les contaron sobre los elfos domésticos, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.